Hablemos, Lore, del Congreso. Reacciones, hablando de los emoticones. Reacciones. Dejando un poco la economía, esperando que el país se reconduzca, esperando ese rebote económico que anuncia el ministro Alex Contreras, hablemos de lo que ocurre en el Congreso con la figura del presidente del Parlamento, Alejandro Soto. Cuando hablamos de Alejandro Soto hay que pensar en César Acuña. Claro, ¿no? O sea, la verdad ya se siente en la mesa, da conferencias desde ahí, ya creo que es gobernador, el señor Acuña. Sí, justamente ayer estuvo con la gobernadora de Lima, digamos un poco como gobernador de la Libertad, pero siendo el líder de APP. Parece gobernador del Congreso. Claro, el partido que controla el Congreso. César Acuña aprovechó la tribuna de Pasos Perdidos del edificio legislativo para defender a Alejandro Soto. ¿Y por qué lo defendió? Porque Alejandro Soto ayer dijo: voy a responder a todos los cuestionamientos, pero el 28 de agosto, o sea, de acá a 2 semanas, me esperan 2 semanas, voy a traer la documentación que tengo en el Cusco y voy a responder todas sus preguntas periodistas. Eso dijo Alejandro Soto, y para algunos sonó a: oye, acá no hay mucho sentido de urgencia, ¿no? Porque si están cuestionando tu figura, lo ideal sería responder al instante. Es que va a ir caminando al Cusco. Imagínate, se va a tomar... Para ir, traer los papeles, más de 2 entiendo. semanas. Claro. Pero César Acuña ayer se paró en Pasos Perdidos y culpó a la prensa, Lore. Dijo que los periodistas estamos generando una crisis al cuestionar al presidente del Congreso. Vamos a escuchar esta defensa de César Acuña y después les cuento qué dijo el expresidente del Congreso, que sí tiene otro punto de vista, José William Zapata. Escuchemos al líder de Alianza para el Progreso. Porque todo este tipo de comentarios de los medios, ojo, están generando una crisis, y esa crisis política afecta a los peruanos. No podemos estar pensando en censurar a los presidentes del Congreso a cada momento. Es el momento que tenemos que meditar y apoyar y respaldar, no pensando en la clase política, pensando en el país. Ajá. No se enfoquen en la clase política, enfóquense en el país, decía César Acuña a los periodistas, culpándonos de que si seguimos, digamos, cuestionando, revisando la hoja de vida y el pasado del presidente del Congreso, vamos a poner al país en una situación de inestabilidad. Un poco más y nos dice: no hagan su trabajo. Claro, Acuña, ¿no? Es que bueno, sabemos que en general a los periodistas esa es su chamba, justamente pisar callos, tocar esos temas sensibles que no quieren que los políticos conozcan, que prefieren mantener un poco debajo de la alfombra, y era inevitable. En realidad ahí los responsables son los que lo eligieron como candidato a la presidencia en esa mesa directiva. Si sabían que era una persona con muchos temas sensibles, que automáticamente al llevarlo a la presidencia del Congreso iba a hacer que todos los reflectores apuntaran hacia él, ¿por qué no eligieron a otra persona? Porque nuevamente ya les pasó lo mismo con Lady Camones, que tenía una variante, porque hablaba de un audio, claro, ¿no? Un audio que se filtra, no, alguien evidentemente la graba, la filtra con intención clara de sacarla del lugar en el que estaba. Pero en este caso, ¿por qué no eligieron a otra persona de APP? Sí, lejos de hacer un mea culpa o de analizar cómo APP seleccionó a Alejandro Soto, César Acuña se la agarró con la prensa y allí, si quieres, encontrará probablemente en la opinión pública ese escenario. Los periodistas en la opinión pública, también hay que decirlo, hay una animadversión general, sobre todo el discurso polarizante, ¿no?, que culpa al periodismo de hacer su trabajo. Pero, Lore, el puesto de presidente del Congreso es un puesto que tiene un alto escrutinio. La gente está viendo lo que hace. La gente está, si quieres, moralmente obligada a analizar la hoja de vida de quien lidera el Congreso. Pero la versión de César Acuña me parece que solo ahonda en los cuestionamientos de Alejandro Soto. Por cierto, el Poder Judicial confirma que el proceso por estafa y falsedad genérica de Alejandro Soto prescribió. Claro. Es decir, se vencieron los plazos para que pueda ser juzgado. Por ello, se le pedía 8 años de prisión. Aquí el cuestionamiento es que él, como congresista, impulsó una ley para que este tipo de delitos prescriban, ¿no?, en un determinado tiempo. Entonces ahí el cuestionamiento, la duda es: ¿cómo impulsaste una ley que después te termina beneficiando a ti?
Y sobre eso tampoco había una respuesta clara del presidente del Congreso. El pliego de preguntas para el presidente del Congreso para el 28 va a ser pero infinito, porque de acá hasta el 28 probablemente sigan saliendo más temas, más cuestionamientos, y en vez de tomar el toro por las astas y responder, Alejandro Soto es periodista. Es una persona que se ha dedicado al ejercicio periodístico durante años. Ha cuestionado a gobernadores regionales, alcaldes. Es una figura altamente reconocida en Cusco. Entonces, no entiendo por qué le resulta tan difícil de pronto ponerse del otro lado, ahora como político, y responder. Porque él sabe que más daño le hace mantenerse en silencio. Y esto mismo piensa, lo que comentas tú, piensa José William Zapata, que hoy dijo: no sé por qué tanto tiempo para responder. Es probable que las denuncias continúen o las críticas continúen, claro, y es bueno tener una reacción rápida. Pero vamos a escuchar lo que dijo el expresidente del Congreso, José William Zapata, sobre la figura del actual líder del Legislativo, Alejandro Soto. Tiene el presidente que dar dando los descargos como corresponden y tienen que tener credibilidad, tienen que estar también argumentados y fundamentados. Pienso de que todo eso debe estar preparándolo. Obvio que hubiera sido mejor antes. Es obvio que para ese día van a haber más cuestionamientos. A mi criterio se hace mucho más difícil responder a las preguntas que se vayan a dar en la conferencia con tanto tiempo, ¿no? ¿Usted considera que en esta situación podría justificarse una moción de censura al presidente del Congreso? Yo creo que debemos esperar a ver qué cosas nos dice. Ajá. Además dijo, la prensa hace su trabajo, ¿no? Cuando le preguntaron qué opinó, qué le parece la reacción de César Acuña, bueno, dijo: no, la prensa tiene que hacer su trabajo. O sea, lo hicieron conmigo, que lo hagan con este presidente del Congreso. Por supuesto, porque a José Williams también le ha llovido bastante. Lo que pasa es que no eran cuestionamientos necesariamente a su hoja de vida, porque su hoja de vida, sabemos, en realidad es bastante destacada, como militar, en su rol en Chavín de Huántar, incluso como comando. Entonces, en realidad tiene una hoja de vida que no tenía los problemas. Más bien, a José Williams todas las críticas estaban centradas a cómo manejaba la mesa directiva y cómo atendía ciertos temas de urgencia en el Parlamento. Sí, claro, recordamos que José William Zapata fue una carta para liderar el Congreso, una carta de emergencia ante la abrupta salida de Lady Cambones. Pero así están las cosas en el Parlamento. Los cuestionamientos continúan sobre la figura de Alejandro Soto, pero él esperará hasta el 28 de este mes para responder en conferencia de prensa, así lo dijo en un comunicado. Lore, hoy también en el Congreso se instaló la comisión permanente. Recordemos este Congreso pequeño que no deja de sesionar. Que siempre sesiona. Exactamente, ¿no? Sobre todo lo vimos en la situación del cierre del Congreso, la comisión permanente. Hasta en cierre de Congreso hay comisión permanente. Exacto. No hay un escenario donde no existe ningún congresista y todos se van a su casa y el presidente es omnipotente. No, eso no existe en nuestro sistema democrático. Presencia proporcional de los congresistas en este grupo, que más o menos alrededor de 30 congresistas participan en la comisión permanente.